subjetivo cada matar quien, a tantas para personas. Las condenas No, pero es subjetivo. Las masacres que hizo no son subjetivas. Pero es subjetivo quién hace el bien. Yo no me pondría No, si a usted aquí le a parece escoger que y a Iván pontificar Márquez- de quién hace el bien. No, si le Lo que sí es parece cierto es que Iván posible Márquez es un Iván enemigo del Márquez Estado, haya hecho el Néstor. bien en Colombia. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es hay un subjetivo. criterio mucho más objetivo. Cuando uno tiene un muerto en las espaldas, Iván Márquez tenía muchos muertos, eso no es subjetivo. Las víctimas de Iván Márquez no son subjetivas. Pero Néstor, pero- a lo que me refiero es a lo siguiente. Hay un criterio objetivo, digamos, no es quién hace el bien, quién hace el no. Hay un criterio objetivo y es que Iván Márquez encabeza una organización que desafía el Estado y por ende el Estado tiene facultad de combatirlo y de darle de baja, a diferencia de un criminal que, por ejemplo, esté robando. Ahí el Estado no puede darle de baja porque tiene unas condiciones totalmente distintas. Dentro de esa categoría donde el Estado, justamente porque se trata de un enemigo de alta peligrosidad, puede hacer una intervención como un bombardeo, puede hacer una intervención donde el objetivo no sea capturar, sino dar de baja. Ese tipo de figuras, pues el Estado celebra, incluso no solo no lamenta, sino celebra cuando logra un objetivo militar de esa naturaleza. Entonces yo creo que la discusión sobre la muerte o no de Iván Márquez tiene que estar enmarcada es en eso. Cuando el Estado combate una organización criminal como el Clan del Golfo, a las organizaciones de Iván Mordisco, cuando combatía a las FARC y dio de baja a Alfonso Cano, a Raúl Reyes, puede que a unos les gusten o a otros no. La realidad es que son enemigos del Estado y por eso el Estado tiene una facultad, en el marco incluso de convenciones internacionales, de darles de baja. Ahora, Luis Ernesto, sí, mi tema no es de Estado. Hitler representaba al Estado alemán. El señor Milosevic, que era un criminal en la guerra de los Balcanes, representaba al Estado en ese momento de la Yugoslavia más sátrapa, atrapada en una guerra que violó Néstor, todos los derechos humanos. Y me parece que en su momento fueron buenos muertos. Eso no tiene nada que ver si representa o no la guerra del Estado. Pero bueno, los dejo. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Aurelio, señor, disculpe que lo interrumpí. ¿Me iba a decir usted? Tranquilo, Néstor. Si usted escoge la vía armada para enfrentar al Estado, usted tiene que correr los riesgos que eso significa. Usted tiene que correr los riesgos de que usted puede matar, pero también lo pueden matar. Usted puede vivir, pero también puede morir. Entonces yo simplemente digo, en el caso de Márquez, pues él escogió ese camino, esa es la consecuencia del camino que escogió. Pero es peor aún cuando uno le hace el recuento de todos los crímenes, usted algunos de ellos denunció, y bueno, las víctimas, y hay algo que yo sí quiero, nos metió de contrabando en la entrevista el doctor Oti Patiño, de que se trataba del jefe de una organización política. Yo creo que Márquez no era el jefe de una organización política. Eso se lo inventó Danilo Rueda cuando era comisionado de paz. Tanto se inventó amor, y yo no lo digo yo, lo dice Sergio Jaramillo. Dice, mire, este señor se inventó que era una organización política, tanto el Estado Mayor, lo de Mordisco, como lo de Márquez. Pero este tipo está dedicado al narcotráfico y a la delincuencia. ¿Sí? O sea, si usted lo desviste de esa naturaleza política, pues aquí no hay ninguna discusión de cuál debe ser la actitud de la sociedad frente a una muerte de esas, porque no era una organización política. Y es más, de remate, Néstor, ¿usted se acuerda que cuando hubo el primer diálogo social y político, porque aquí se llamó diálogo social y político, él llegó a decir que estaba dispuesto a lo que fuera y a lo que fuera? Después de que Maduro gana las elecciones en Venezuela, el reporte que da Armando Noboa es que se habían echado para atrás de todo lo que habían dicho antes. Entonces, una persona con todo este prontuario, pues usted qué va a decir. ¿Cuál es la actitud no mía, no la de Aurelio Suárez, la de la sociedad, la de las víctimas? O sea, ¿celebramos o no celebramos? Eso yo creo que tiene que ser clarísimo. Era un asesino a sangre fría. Está metido en lo del Nogal, está metido en lo de la chinita, como usted dijo. 79 órdenes de captura. Un tipo delincuente, un ampón que le declaró la guerra, ahora, no al Estado colombiano, claro, a los colombianos desarmados. Ese fue el que le declaró la guerra al Estado colombiano, pero sobre todo a la sociedad desarmada, inerme de Colombia, reclutamiento de menores, etcétera. Entonces, el que escogió ese camino, que asuma las consecuencias de ese camino. El que a hierro mata, dice el refrán, a hierro muere. Señor Pero Álvaro. una cosa es que el Estado dé de baja los cabecillas de los grupos ilegales, como se dio de baja a los jefes de las FARC. Esa muerte debilita al grupo ilegal. Y otra cosa es que mueran en sus lechos de enfermo como tiro fijo, que esos
lo que representa es una humillación para el Estado, porque muestra que estos asesinos pueden sobrevivir durante décadas a pesar de que el Estado los persigue como objetivo militar número uno. Y para efectos de la negociación o inclusive de la guerra, pues la muerte de esos cabecillas puede terminar en fraccionamiento de los grupos ilegales, que es lo que ha venido pasando. Y eso no es bueno porque surgen un poco de líderes y así es mucho más difícil negociar. Si usted mira la diferencia grande entre las FARC y el ELN, es que el ELN tiene un mando fraccionado, uno, y dos, que no se ha dado de baja los cabecillas. Entonces, pues, para efectos de la seguridad de los colombianos, la muerte de Márquez, lo que es una humillación para el Estado. 7 de la mañana, 6 minutos. Con Márquez, en caso de que se confirme, Ricardo, la muerte de Iván Márquez, termina este capítulo de los disidentes que armaron la segunda Marquetalia. Estos son Márquez, Santrich, sí, el Paisa, López, Romaña, Gentil Duarte, todos. Gentil Duarte, claro. Sí. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y Néstor, sí. ¿Y sabe qué llama la atención? Todos en Venezuela, todos se murieron allá. Claro, todos en Venezuela. Lo de Márquez, pues sí, es producto de un operativo que fue allá en Venezuela. Estaba muy enfermo, Ricardo, se conoce bien la historia. Pero mire, el Paisa, a Santrich lo mataron en medio de unos rumores fuertes de mercenarios, de una operación encubierta como de película, al Paisa también, pero mire las paradojas de la vida, todos mueren en Venezuela. A donde se fueron a refugiar para escapar de la fuerza pública colombiana, terminan muertos allá. Es cierto, esa historia todavía por contar de hasta dónde llegó la mano encubierta del Estado colombiano. La otra versión, no muy creíble, es que la caja de tabacos, de habanos, era mandada por los mismos enemigos internos que tenía Iván Márquez. Es parte de la leyenda, nos acompañamos desde Blue Radio, 7 minutos. Señor. Mire, el gobierno colombiano no tiene comunicación con Márquez hace 3 semanas. Le mandaron una carta, la comunicación con Márquez es una comunicación epistolar, es decir, con cartas, porque él no tiene teléfono, él quedó muy prevenido luego del atentado. Y a través de terceros. La interlocución es a través de Walter Mendoza, que es el jefe negociador de la segunda Marquetalia, otro histórico de las FARC, comillas histórico. Walter Mendoza tampoco ha podido comunicarse con Márquez hace 3 semanas. El gobierno le hizo llegar una carta a Márquez, por lo menos le envió una carta a Márquez a través de Walter Mendoza, entregando detalles logísticos para ponerse de acuerdo para dar inicio a la mesa de conversaciones, y no ha habido respuesta. Ese silencio, sumado a las versiones que tienen organismos de inteligencia en Colombia, lleva a pensar que posiblemente en esta oportunidad sí habría fallecido Iván Márquez en Venezuela. Obviamente ya ha ocurrido que el hombre reaparece, resurge de las cenizas, habrá que estar muy pendientes, pero sí llama mucho la atención que Márquez tampoco se haya comunicado con su gente, que Walter Mendoza, que es su hombre en Colombia, no tenga interlocución con él o tenga contacto con él. Todas las pistas conducen a que sí. Son las 7:08 minutos, en segundos la gobernadora del Valle del Cauca, en segundos el alcalde de Bogotá, y viene la información deportiva en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de Noticia del día en Colombia, que es la muerte de Iván Márquez, uno de los históricos de las FARC. Es la información, todas las pistas conducen hacia ella, no confirmada, que manejan esta mañana las autoridades tanto de Colombia, del gobierno Petro en Bogotá y del gobierno Maduro en Caracas. Hace un mes fue la última vez que se tuvo alguna clase de contacto con este señor Iván Márquez. Su verdadero nombre era Luciano Marín. Con él se extingue el grupo de guerrilleros que traicionó el acuerdo de paz del 2016 y que huyó a refugiarse a Venezuela. Cayeron Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña, según la versión más precisa, tanto de organismos de inteligencia del gobierno nacional,
Márquez habría muerto en una cirugía que se estaba practicando en Caracas por un problema de salud derivado del ataque al que sobrevivió hace ya 2 años. Recuerden, ataque estaba terminando el gobierno Duque, un ataque todavía misterioso, se lo adjudicaron en ese momento a luchas internas, intestinas de estos disidentes de las FARC. Hay que tener cuidado con los prejuicios, es decir, con esas preconcepciones, con esas ideas fijas, con esas predisposiciones que nos llevan a distorsionar la realidad. Muchas veces nos aproximamos a personas valiosas y lo hacemos desde nuestros prejuicios, generalizaciones, simplificaciones, experiencias del pasado, y terminamos no comprendiendo, no conociendo a esa persona, sino proyectando nuestros miedos en ella. O puede pasar con un proyecto, o puede pasar con una tarea, un sueño. Oye, hoy quisiera invitarte a revisar tus prejuicios, analizarlos. La mayoría son irracionales. Necesitas ser libre y afrontar la realidad tal cual es, con sabiduría, con inteligencia, con disposición, sabiendo que tú eres una persona valiosa, que tú... Si me permiten un momento, Ricardo, ¿me anticipo a sus deportes? Sí, señor. Antes, en minutos, en instantes, les tendré la película, el show de John Hader Durán en la Champions. Qué fenómeno, fuera y dentro de la cancha. Y golazo con pataleta, ¿no? Golazo con pataleta, esa es una buena definición. Ya le voy a contar a ustedes, a los oyentes, toda la película y cómo va el tema. Y la remontada épica del Real Madrid y el Vinicius Junior, que bueno, le dice al mundo, estoy listo para recibir mi Balón de Oro. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Le quito un segundo antes. Ricardo, quiero saludar al señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio. Muchas gracias por este espacio. Alcalde, lo he llamado porque quiero saber si es cierto, que me parece realmente alarmante, esta declaración del presidente Petro de que Chingaza se va a secar, va a llegar a 0 como embalse el próximo mes de marzo, y que en consecuencia Bogotá, los bogotanos, 8 o 9 millones de personas nos quedamos sin agua. ¿Es así de grave la situación, alcalde? Néstor, esa afirmación no tiene ningún sustento técnico y no se debe hacer. Bogotá, como usted sabe, no solamente tiene Chingaza, tiene 3 sistemas que hacen parte, digamos, de todo el abastecimiento de agua: el sistema sur, el sistema Chingaza y el sistema norte. Nosotros este año hemos logrado reducir la dependencia en Chingaza, avanzando en las obras de Tibitoc, de la ampliación de Tibitoc o de la capacidad. Ese es el agregado norte, y gracias a eso hemos logrado que, si usted puede, digamos, resumirlo, en enero se traían de cada 10 litros de agua que consumía Bogotá, 7 venían de Chingaza, hoy vienen 5. Y en enero venían 2.5 del agregado norte, hoy vienen 4.5. Entonces hemos logrado redistribuir, digamos, y reducir la dependencia en Chingaza, por una parte. Segundo, las modelaciones del acueducto indican que aún ningún tipo de precipitación de afluencias al sistema Chingaza, no nos quedaríamos sin agua en marzo. Tendríamos un colchón mayor eventualmente. Eso es poco probable. Va a haber precipitaciones, posiblemente bajas después de diciembre. Va a haber, pero aún sin precipitaciones desde hoy, tendríamos agua suficiente mucho más allá del mes de marzo del año entrante. Entonces es importante, digamos, decirlo. Ayer se reunió el comité que es el encargado de recomendarle al presidente de la República si se debe decretar desastre en Bogotá o no. Es convocado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y de manera unánime decidieron no recomendar decretar el desastre, sino avanzar en el marco de la vigencia ya que hay de la situación del fenómeno del Niño, claro, con medidas para Bogotá. Alcalde, mire la paradoja, casi la contradicción. Deciden no declarar desastre, pero simultáneamente, exactamente al tiempo, el presidente Petro va y dice, Chingaza se seca a 0. Es que el presidente dice, se seca a 0 en marzo. Esa contradicción, ¿quién la entiende, alcalde? No, yo creo que el presidente no le han informado del estudio técnico que se hizo por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, la información que ha recibido la Unidad de Gestión de Riesgo y ese comité. Yo espero que lo informen pronto de ese diálogo que ha habido en las últimas 2 semanas, porque el presidente, digamos, usted recuerda que me invitó a una reunión hace 2 semanas al Palacio, precisamente para hablar del tema del agua.
Allí la ministra de Ambiente nos dijo, es fundamental que Bogotá avance a traer 8 metros cúbicos de agua de Tibitoc. Y nosotros le dijimos, ministra, ya lo estamos haciendo desde hace cerca de 3 meses. Y queremos seguir avanzando en eso. Ya presentamos inclusive a la CAR una solicitud para poder traer aún más agua del agregado norte, ya no 8 metros cúbicos por segundo, sino hasta 9 o 9.5. Pues nosotros hemos hecho lo necesario con criterio técnico, con la asesoría inclusive de actores como el Banco Mundial. Entonces yo creo que aquí es importante un tema de información, que el presidente reciba la información completa para que no se hagan afirmaciones, porque pues hablar, por ejemplo, de que los militares van a tener que sacar gente de Bogotá, nada de eso tiene sustento, eso no va a ocurrir y estamos haciendo lo necesario para que no ocurra. Las medidas han sido difíciles, el racionamiento ha sido difícil, yo lo sé, pero es la medida que nos ha permitido avanzar, alcalde, en esta situación. ¿Hay algún estudio que haya dicho que Chingaza va a llegar a 0 el próximo mes de marzo, o esa información, preguntado de otra manera, ¿de dónde la saca el señor presidente? No, que yo no conozco ningún estudio, ni del acueducto, ni de las proyecciones de precipitación que tenemos del IDEAM. Ningún estudio indica que Chingaza se va a quedar en 0 en el mes de marzo, ninguno. Entonces es importante, digamos, que las instancias responsables de manejar esa información, también en la nación, le transmitan esto al presidente. Sí, alcalde, pero si no es a 0, los pronósticos dicen que en marzo, cuando sean menos lluvias en Bogotá y en la zona de los embalses, Chingaza va a estar ¿en qué porcentaje? ¿En qué nivel? ¿Eso se sabe hoy? Eso depende de las precipitaciones. Pero como les digo, aún sin ningún tipo de precipitación, que no llegue ninguna afluencia al sistema, lo cual es muy poco probable, tendríamos agua. Tendríamos agua por encima del 12% del nivel en ese momento. Y estamos hablando del nivel útil, porque no estamos incorporando allí aquello que está por debajo del nivel útil. Hay, digamos, una parte de la capacidad del embalse que no es útil, que es parte de la capacidad total, pero no la contabilizamos porque es agua que no se puede tratar para abastecer de agua a Bogotá. Entonces, aún sin precipitaciones, estaríamos por encima del 10% del nivel de aquí a finales de marzo de ese sistema. Recuerden que es una parte de todo el sistema de agua de Bogotá, que estamos reduciendo la presión en él y la dependencia gracias al avance de las obras. En marzo del año entrante podremos traer ya más de 9 metros cúbicos de agua por segundo del agregado norte, lo cual reducirá aún más la presión sobre Chingaza. Eso dependerá obviamente de la concesión de la CAR, pero esa es la proyección que tenemos, sin precipitaciones, lo cual es poco probable que ocurra. Va a haber precipitaciones, tal vez pocas, pero va a haber, sin lugar a dudas, particularmente en este mes de octubre, en noviembre y parte de diciembre. ¿Hay algún escenario, alcalde, en que Chingaza llegaría a 0? Pues Chingaza llegaría a 0, sí, no llueve absolutamente nada, no hay afluencias bastante más allá de marzo. O sea, no sabemos, digamos, 2-3 meses más, eventualmente, lo cual es realmente muy poco probable. O sea, históricamente nunca ha ocurrido eso. Nunca ha ocurrido. Hoy estamos en un año que es, en registro, el que tiene menos afluencias al sistema, desde el año 62, de cuando hay registros más o menos. Hoy, en este momento. Y aún así, pues hay afluencias, pocas, limitadas, pero hay. Entonces, un escenario de decir que no va a haber ninguna afluencia en los próximos 6 o 7 meses es realmente poco probable. Sobre todo cuando viene un fenómeno de la Niña. Y es cierto, alcalde, que las guerras del futuro serán por el agua y no por el petróleo, como dicen los futurólogos, pero no todavía. ¿A cuánto o en cómo está creciendo la demanda de agua? ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes para el año entrante cuando precisamente empiecen a llegar 9 metros cúbicos por segundo adicionales del agregado norte? En términos de demanda de agua, bueno, nosotros estamos logrando, por ejemplo, Paola, avanzar en varios frentes. Todas las viviendas de interés social y prioritario que vamos a desarrollar en nuestro gobierno van a tener sistemas de reutilización de agua, bien sea aguas lluvias o aguas grises. También las viviendas a las cuales les vamos a hacer mejoramiento de vivienda, que son 12,000, van a incorporar sistemas de reutilización de agua. Estamos avanzando ya, y ya hemos avanzado este año en varios puntos de Bogotá con los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que utilizan agua en espacios públicos, en parques de la ciudad. Y vamos a trabajar también con la propiedad horizontal para promover la instalación de utilización o de sistemas que permitan reutilizar aguas lluvias. En eso vamos a avanzar y eso nos va a permitir reducir la demanda, digamos, que hay sobre el sistema de agua potable que traemos de los sistemas como Chingaza, como el agregado norte.
A ver, alcalde, y la segunda parte de la advertencia, esta es la del presidente Petro, repito, que me parece que es una persona que debe estar enterada, y es el jefe del Estado y es el presidente de Colombia. Le dice él anoche a los militares en el Caquetá: tendremos que llevar a muchos de ustedes, a los militares, allá a Bogotá, a ver cómo hacemos para sacar a la población para racionar el agua. ¿Esto tiene algún fundamento, alcalde? ¿Qué es esto? No, ninguno, Néstor, no tiene ningún fundamento. O sea, que me van parece a venir que militares a sacarnos a los no bogotanos. no es generando pánico que vamos a resolver el problema que tenemos, porque tenemos un problema y lo estamos resolviendo con medidas técnicas, pero no es con pánico, ni diciendo que vamos a sacar con militares o con policía a la gente de la ciudad. Así no se va a hacer, no se requiere. Nosotros estamos tomando las decisiones sustentadas que van a permitir superar la crisis de estos próximos meses, y vamos por buen camino para lograrlo, pero además estamos tomando las medidas que resuelvan el problema de fondo de Bogotá, ya no solamente para marzo o mayo del año entrante, sino de fondo, que esto incluye revisar si hay que hacer o no inversiones en el sistema Chingaza adicionales, qué inversiones se pueden hacer y vamos a hacer eventualmente en el agregado sur para poder conectar eventualmente más localidades. Ustedes saben que el agregado sur surte principalmente a Usme, pero eso se puede ampliar. También qué adición podemos hacer en términos de la concesión del agregado norte para poder traer más agua. Vamos a explorar la posibilidad, como lo he dicho insistentemente, de evaluar si eventualmente el agua subterránea es una alternativa como parte de la solución, no la solución completa, pero como parte de la solución. Todo eso lo estamos haciendo, pero decir que vamos a utilizar militares para sacar gente no tiene, digamos, no solamente sustento, sino que es generar pánico en una situación que no se resuelve así, sino con medidas técnicas y trabajo conjunto. Sí, esta idea, alcalde, de llevar militares a Bogotá para sacar a la gente, ¿alguien la ha hablado? ¿Usted la ha hablado con alguien del gobierno nacional? ¿De dónde la saca el señor presidente? No, es la primera vez que la oigo. La afirmación que hizo ayer el presidente es la primera vez que la oigo. Yo me reuní con el presidente, con la ministra, con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo hace un par de semanas. No se habló de eso, se habló de hacer precisamente lo que estamos haciendo, es decir, avanzar en poder traer más agua del agregado norte, explorar las aguas subterráneas como alternativa en el mediano plazo, aprovechar aguas lluvias gradualmente en la medida de las posibilidades, y eso es lo que hemos venido haciendo básicamente, pero no se habló allí de medidas como eventualmente traer militares o sacar con población con militares. Eso no se contempla, no lo vamos a hacer, no se requiere. Es importante ser responsable con los anuncios que se hacen. Alcalde, constitucionalmente, legalmente, en una hipotética decisión que tome el presidente, ¿tendría la facultad de hacerlo, de poner militares a sacar a la gente de Bogotá? Pues a ver, si se decreta un desastre de esas dimensiones que implica que no tenemos agua en Bogotá, habría que tomar medidas drásticas, pero no estamos en ese escenario. Es importante insistir en eso, no estamos en ese escenario, y no hay que pensar que se requiere eso en este momento, no se va a requerir en los próximos meses. Sí. Alcalde, lo entiendo, pero fíjese que ha estado gravitando esa idea de la declaratoria de desastre en Bogotá para manejar la emergencia. Y pareciera que eso es lo que busca el gobierno para asumir el control del manejo de la contingencia. Ayer se recomienda por parte de los expertos por ahora no hacer esa declaratoria, pero incluso en ese contexto, ¿qué implicaciones tendría? ¿Cuáles serían los alcances de una medida como esta en caso de que llegara Bogotá a tener un escenario de indisponibilidad de agua como ese? Bueno, ayer se, como usted lo menciona, la instancia del gobierno nacional que le recomienda al presidente si se debe decretar o no el desastre, recomendó no hacerlo en este momento. Es importante, no son solamente expertos, sino expertos además del gobierno nacional recomendaron eso. Sobre esa base, digamos, no se necesita. Ahora, ¿qué nos ha dicho el gobierno sobre el análisis de la declaratoria de desastre? ¿Para qué serviría? El presidente fue muy claro, dijo, serviría para mover recursos rápidamente, recursos financieros. Es decir, por ejemplo, para poder avanzar rápidamente en los próximos meses en utilizar aguas lluvias. Y en eso estamos de acuerdo. Tal vez no tenemos todavía un acuerdo sobre la viabilidad en términos de qué dimensiones se podría hacer en qué tiempo, porque el gobierno hablaba, por ejemplo, de instalar sistemas de utilización de aguas lluvias en 300.000 viviendas en Bogotá para aprovechar las aguas de octubre, o sea, de ahorita, y de noviembre. Eso nosotros creemos que no se logra en ese lapso, se requiere más tiempo para poderlo lograr.
Entonces estamos de acuerdo en que si hay que avanzar en eso, tal vez nos demoramos más tiempo y tal vez es más gradual el proceso de instalación de esos equipos, porque por ejemplo usted en una vivienda de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Usme, de muchas localidades de Bogotá, no puede instalar un tanque eventualmente que pese una tonelada en esa estructura porque no tiene la capacidad de aguantarlo. Entonces hay que ver dónde se puede, cómo se puede hacer, pero estamos de acuerdo en que hay que avanzar en eso. Pero se habló básicamente fue de mover recursos para poder hacer inversiones que permitan, por ejemplo, aprovechar aguas lluvias. Nunca se habló de un tema militar ni de ese tipo de decisiones de sacar gente de Bogotá. Eso no se ha hablado, no se ha contemplado y no se debe hacer. Pues es que el presidente describe un escenario apocalíptico, Chingaza en cero, militares sacando a la gente de Bogotá. Por eso lo he llamado, le agradezco mucho estos minutos, alcalde, lamento que sea para hacer estas aclaraciones sobre una declaración que da ayer el presidente Petro. Alcalde Galán, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. El alcalde Carlos Fernando Galán, que le responde al presidente Gustavo Petro sobre el agua en Chingaza y sobre la teoría esta de que habría que utilizar militares para sacar a los bogotanos ante una escasez, racionamiento de agua. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de no roto. Esto no me pertenece. Es una buena frase para decirte a ti misma cuando otros vienen a cargarte con sus emociones, ya sean tus hijos, tu pareja, tu mamá o cualquier persona. Puedes escucharlos. Si puedes también aconsejarlos, maravilloso, pero no debes cargarte. Algunas convivimos con depresión y algunas tienen su esposo, ¿no?, que tiene depresión o que tiene ataques de ansiedad. ¿Qué hacemos si en un ataque de ansiedad yo me cargo esa ansiedad? Los dos nos vamos al fondo del mar de la vida. Pero si yo recuerdo y me repito esta frase, esto no me pertenece, le pertenece a él, voy a poder ser ese salvavidas que el otro necesita. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Noticia del día en Colombia, que es la muerte de Iván Márquez, uno de los históricos de las FARC. Es la información, todas las pistas conducen hacia ella, no confirmada, que manejan esta mañana las autoridades tanto de Colombia, del gobierno Petro en Bogotá y del gobierno Maduro en Caracas. Hace un mes fue la última vez que se tuvo alguna clase de contacto con este señor Iván Márquez. Su verdadero nombre era Luciano Marín. Con él se extingue el grupo de guerrilleros que traicionó el acuerdo de paz del 2016 y que huyó a refugiarse a Venezuela. Cayeron Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña, según la versión más precisa, tanto de organismos de inteligencia del gobierno nacional. Márquez habría muerto en una cirugía que se estaba practicando en Caracas por un problema de salud derivado del ataque al que sobrevivió hace ya 2 años. Recuerden, ataque estaba terminando el gobierno Duque, un ataque todavía misterioso, se lo adjudicaron en ese momento a luchas internas, intestinas de estos disidentes de las FARC. Hay que tener cuidado con los prejuicios, es decir, con esas preconcepciones, con esas ideas fijas, con esas predisposiciones. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya son las 7 de la mañana, 30 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions, con protagonismo colombiano. Lo de John Hader Durán, de locura. El MVP elegido mejor jugador del partido del Aston Villa frente al Bologna. Ese fue el final de la película, porque todo inicia primero con Durán titular, que fue la gran novedad en el Aston Villa. El suplente de oro, ahora por parte del técnico Unai Emery, le dio la responsabilidad de ser inicialista. Y lo hizo bien, porque al minuto 64, John Hader encontró la vía del gol, ganando la posición en un duelo con otro colombiano, John Lucumí, el defensa del Bologna. Fue el 2-0 y tras una celebración muy al estilo Durán, vino inmediatamente la sustitución. Sale del campo, así que después del gol, lo que llegó fue una pataleta. Le pegó un puño a la silla del banco de suplentes y luego una tremenda patada también a otra de las sillas donde estaba uno de sus compañeros. Abandonó el banco, se fue al camerino, regresó y al final terminó entre abrazos con sus compañeros, además recibiendo el premio como el mejor jugador de la cancha en juego de Champions. La victoria al Aston Villa lo deja primero con 9 puntos en su zona en esta fase de octavos de final. Números perfectos, 3 juegos, 3 victorias. La otra cara que hace novedad en el mundo, en Champions, se llama Vinicius Junior. Perdía 2-0 el Real Madrid en el Bernabéu frente al Borussia Dortmund y fue una hazaña, una remontada épica. ¿Cómo fue el tema y qué pasa hoy los ecos en España? Enrique Rodríguez. Los ecos, buenos días Ricardo, son de una victoria absoluta del Real Madrid y como decía, se fue el equipo blanco al descanso perdiendo por 2-0. Parecía, porque a la postre se constató que fue un espejismo, que era un equipo sin orden y sin pegada, pero al terminar el descanso y para ser fieles a la tradición, el Madrid le dio la vuelta al partido. Sobre la llegada a ese vestuario hablaba Vinicius, el gran protagonista de la noche, autor de 3 goles, uno de ellos que ya está en la historia del fútbol y del Real Madrid. Cuando llegamos al vestuario, todos muy callados, solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa: si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo. Marcó 3 goles Vinicius, pero sin duda el que queda en la retina de todos los espectadores, sean o no seguidores de Real Madrid, es el 4-2, 80 metros de carrera, 10 toques de balón y un disparo final imparable que hizo que el Real Madrid asentase una victoria que, como decíamos, al terminar la primera parte parecía casi imposible. A Carlo Ancelotti, al entrenador blanco, le preguntaron al terminar el partido en rueda de prensa si Vinicius era el próximo Balón de Oro. El entrenador blanco no tiene duda. No, a ver, yo creo que lo va a ganar, pero no por lo que ha hecho esta noche, por lo que ha hecho el año pasado, porque el año pasado nos ha ayudado a ganar la Champions League. Los 3 goles que ha marcado hoy le servirán para el próximo Balón de Oro. Ahora bien, esta remontada tiene un precio para el Real Madrid y es que se encuentra lesionado. El primero en caer fue el jugador Rodrigo, pero esta mañana hemos sabido, por sorpresa, la verdad, que el portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda, pendiente de evolución, dice el parte médico de la Casa Blanca. Todo parece indicar que se perderá el gran duelo de este fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona, Ricardo. Gracias, Enrique. A propósito de Champions, hoy Atalanta con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado jugará en Italia frente al Celtic escocés, mientras que el Liverpool, con Lucho Díaz el Guajiro, estará en Alemania enfrentando al Leipzig. Y para cerrar este primer segmento, la locura de la NBA. Hacen historia LeBron y Bronny James, padre e hijo. Por primera vez, un padre y un hijo actúan juntos en la NBA, además en el mismo equipo, con Los Ángeles Lakers. Victoria 110-103 de los Lakers sobre los Timberwolves de Minnesota. El superastro de 39 años, LeBron, y su hijo de 20 actuaron 2 minutos y medio juntos en el campo. Sigue escribiendo la historia LeBron, ahora junto a su hijo, en el mejor baloncesto del mundo. 7:34, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
En la misma declaración sobre la muerte de Iván Márquez, Oti Patiño, el comisionado de paz, anuncia que el gobierno volverá a intentar en Caracas, a partir de la semana entrante, 1 de noviembre, un diálogo exploratorio con el ELN, un diálogo sobre el cual no hay pistas, un diálogo que viene en crisis de hace varios meses. En menos de una semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un segundo golpe en la defensa del jefe de Estado. Le negaron al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, una acción de tutela con la que pretendía frenar la investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular o aparentemente irregular de la campaña presidencial Petro presidente. Roa le pedía puntualmente a ese tribunal el archivo y le respondieron que la acción de tutela no es el medio idóneo para lograrlo, que no es el medio para controvertir las decisiones de la administración dentro del trámite de un proceso electoral como es este caso. Ese tribunal fue mucho más allá y le dijo que queda desvirtuada la inexistencia o la existencia de un perjuicio irremediable que pudiera meritar un pronunciamiento de ese tribunal en sede de tutela, y que debe acudir a la autoridad, es decir, al CNE, para exponer las irregularidades que denuncia, y que eso no ha ocurrido de momento. El problema es que, por lo menos en el caso del presidente Gustavo Petro, no están reconociendo al CNE después de la decisión de abrir pliego de cargos contra la campaña y puntualmente contra el presidente Gustavo Petro. Molestos se pararon de la mesa los campesinos en Santander luego que el gobierno nacional enviara funcionarios que no tenían poder de decisión y que se conectaron finalmente de manera virtual. Y desde Cali les presento a la gobernadora del Valle del Cauca, con quien hay varios temas. Es Dilian Francisca Toro, que ha estado con el gobierno nacional, con los delegados internacionales. Ayer Hugo Mario aquí anunciaron una gran noticia para el Valle del Cauca, que es el tren de cercanías, que va a unir a Cali con los municipios del área metropolitana, Néstor. Es un tren Jamundí, Jumbo, Palmira, incluso hay una línea que llegaría al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Lo que se anunció ayer, Néstor, fue la cofinanciación por parte del gobierno nacional, 10.5 billones de pesos para este proyecto, que sin duda es el proyecto de movilidad más importante de los últimos años en esta región. Tren de cercanías muy parecido al proyecto que hay en Bogotá y los municipios vecinos. Palmira es donde está el aeropuerto de Cali, ¿cierto? Jamundí es a cuánto de Cali, es a 10, 15 minutos. Es un municipio vecino, a 10, 15 minutos de... No, ahora con el tráfico. Bueno, no, si se queda en el trancón se... una hora. Depende la hora. Gobernadora Dilian Francisca Toro, buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor. A usted un saludo muy especial, a Juan Roberto, a María Camila, a Hugo Mario y a todos los de la Hugo Mario, mesa. ¿qué pasa con el micrófono de la gobernadora? No sé, pero está... Si lo suelta. Ya está, vale. Ok, vale. ¿Ahí ya? Ya. Gobernadora, ¿por dónde arrancamos? Por el abucheo. Por donde usted diga. Por el abucheo. Tengo varios temas. La voy a poner a hablar. Es que fue viral la gobernadora con el abucheo. La voy a poner a hablar, gobernadora, de moteles. Eso es lo que menos sé. No, usted no puede ignorar el tema de los moteles. La voy a poner a hablar del abucheo, la voy a poner a hablar de ese tren de cercanías y de esta COP16. Gobernadora, ¿qué fue lo que pasó en el abucheo? Fue antenoche. Era un evento con el presidente Petro, estaba en la inauguración de la zona verde, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es su versión, usted que fue la víctima de ese abucheo? No, pues mire, ellos empezaron a abuchear desde que habló Alejandro, y entonces pues yo dije... Alejandro es Alejandro... El alcalde. Entonces dije yo, pues va a ser peor conmigo, pues porque ellos siempre me hacen ese tipo de cosas conmigo. ¿Quiénes son ellos, gobernador? Algunas personas que son llenas de odio, de rabias, que no piensan en que ahora es un momento muy importante, es un momento de mostrar y visibilizar al Valle como un departamento líder, sostenible, un departamento con oportunidades, un departamento que a pesar de todo ha venido cuidando todo su biodiversidad, ha venido cuidando su gente. Hay muchas cosas importantes que hay que mostrar del Valle del Cauca. Entonces no piensan en eso, sino que piensan es en la confrontación y la polarización política. Y yo creo que este no es momento de polarización. Ese que había ahí en la zona verde, gobernadora, era un público muy afecto al presidente Gustavo Petro. Sí,
Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, todos estaban ahí, pues de verdad estaban victoriando al presidente Petro. Entonces, yo dije, pues de pronto no hablar, pero yo pienso, ¿por qué no hablar? Yo no me puedo arrugar a nada. Y yo salí y hablé y les pedí respeto, les dije que me parecía que era un momento importante, no de polarización política, que era un momento más bien de unirnos, de trabajar de la mano, así como lo hemos venido haciendo, porque yo tengo que decirle que esta COP ha sido un trabajo conjunto de muchos sectores. Desde que iniciamos a solicitarlo al gobierno nacional, nos unimos con el alcalde, nos unimos con el sector privado, con las mismas comunidades, hice una carta para que los gobernadores del Pacífico la firmaran y nos apoyaran, es decir, hemos estado muy unidos y ha habido una articulación muy importante entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal. Nosotros hemos trabajado de la mano sin ningún problema, un delegado de la gobernación, un delegado de la alcaldía, y de verdad tengo que decirle que hemos trabajado mucho para que esto y el Valle del Cauca y Cali, el Pacífico, se muestre como esa región linda que recibe bien a la gente. Eso fue lo que me sorprendió, porque la COP se la concede a Cali el gobierno Petro, claro. ¿No es verdad? A Cali, al Valle del Cauca. Fue un triunfo regional, que es la razón por la que estamos aquí. Y era un evento en desarrollo de la COP, que es una cumbre internacional. Y la imagen para el mundo es el público cercano al presidente Petro abuchea a la anfitriona, a la gobernadora del Valle del Cauca. ¿Usted tiene alguna explicación de qué pasó ahí? ¿Dónde está el punto de ruptura? No, es que ese es un escenario en donde, como le digo, se piensa en la polarización política, se piensa más en política y en esos temas de diferencias de ideología, de diferencias de diferencias políticas que tenemos. Entonces, pues por supuesto, uno puede tener diferencias políticas, pero en estas cosas uno tiene que estar trabajando unido. Gobernadora, tal vez hubo unos dardos del presidente a la clase política del Valle ahí en ese discurso, es decir, el mismo presidente asusando a la gente en un evento que se suponía era para hablar contra el sector empresarial. Sí. En honor a la verdad, contra la industria del azúcar y demás. Fue el presidente el que la empezó. Entonces, pues eso pues yo no le paro bolas a eso, de verdad. Porque para mí es más importante. Yo siempre he sido una mujer de diálogo, de escucha, siempre estoy en la calle, siempre estoy en las comunidades, siempre estoy en los barrios, en las comunas, en los municipios. Yo no tengo ningún problema, siempre voy a todas partes y trato de escuchar a la gente para saber qué es lo que tengo que hacer para poder darle la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Y lo voy a seguir haciendo sin problema. Yo no, además no nos pueden aguar la fiesta. Esta es una fiesta, esta es la COP. Pero bueno, ahora, usted dice, yo no le paro bolas, pero sí me parece importante conocer su punto de vista. El presidente llega acá y en medio de este evento de la COP dice que las tierras están concentradas, las tierras fértiles del valle están concentradas en unos pocos propietarios y que culpa de eso los campesinos, los indígenas, los negros tienen que irse a zonas marginales, a las selvas, a los... ¿Usted qué piensa de eso? Yo le doy un dato. Nosotros tenemos casi 820.000 hectáreas fértiles en el Valle del Cauca que pueden utilizarse para sembrar. De esas 230.000 tienen la zona cañera. Tenemos 50.000 de los cafeteros. Tenemos 40.000 entre hortalizas y frutas, que ha sido el plan frutícola que hemos venido trabajando tanto desde el 2016. O sea que tenemos casi 400.000 hectáreas en el valle que todavía se pueden sembrar, que es una de las cosas que estamos trabajando para poder lograr voltear esa importación del 60% de alimentos y nuestra meta son el 20% de siembra más de alimentos. Sí. Entonces no se puede decir tampoco que es que aquí no hay sitio para sembrar. Claro que tenemos donde sembrar. Incluso yo, por ejemplo, le puedo decir, en Jamundí, en la zona rural hay una economía ilegal. Pues volvamos a la legal, trabajemos con los campesinos, miremos cómo les sustituimos esos cultivos. Ya lo vamos a comenzar a hacer con 13 comunidades indígenas y campesinos, 200 hectáreas de Jamundí, vamos a sembrar plátano, vamos a sembrar cacao y otras cosas. Sí se puede sembrar. Pero es decir, el Valle, gobernadora, está saliendo de la economía que el presidente Petro llama del monocultivo. ¿O ya ha salido de la economía del monocultivo? No, es decir, lo que yo digo es que nuestra mayor agroindustria pues es la caña.
tenemos unas ventajas competitivas muy importantes de ello, y yo también tengo que decirlo porque yo reconozco lo que ha hecho esa industria en nuestro departamento y le ha generado riqueza y le ha generado empleo. Entonces, por ejemplo, una ventaja competitiva muy importante: la transición energética se puede hacer fácilmente en el Valle del Cauca, y no dicho por nosotros solamente, por Alemania, que hizo un estudio y dijo el departamento que más puede generar esa transición energética es el Valle. Le voy a decir por qué. El Valle del Cauca tiene el 99% de su energía, es energía limpia, energía renovable, y nosotros tenemos biocombustible y energía a partir de biomasa. Eso nos da la posibilidad de tener hidrógeno verde, nos da la posibilidad de tener SAF, por ejemplo, nos da la oportunidad de tener fertilizantes verdes. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando reconozcamos esa incluso es una estrategia que estamos haciendo que se llama Valle Verde con Invest Pacific, que es quien promociona el Valle del Cauca en el exterior. Con nosotros estamos haciendo esa estrategia de Valle Verde. El viernes tenemos incluso una reunión de inversionistas extranjeros que queremos hablar y mostrarles cuáles son esas ventajas competitivas que tenemos como departamento. Sí, esa posibilidad, gobernadora, de que el gobierno nacional apoye la iniciativa Valle Verde, o que el gobierno respalde la posibilidad de que la transición energética avance significativamente aprovechando la biomasa y toda la biodiversidad de este departamento, ¿se ha concretado? ¿Es factible que eso vaya a la práctica? Se lo pregunto porque el presidente criticó en su discurso el monocultivo, pero el presidente no ha dicho mucho sobre la forma en la que desde Jamundí hacia abajo lamentablemente se expanden los cultivos de hoja de coca, se expanden los laboratorios de producción de cocaína, se expande la minería ilegal por los farallones, y esos son tal vez los mayores contaminantes y destructores del medio ambiente en el valle. Esas dos variables se suman. ¿El gobierno sí está en la práctica apoyando iniciativas para impulsar iniciativas como Valle Verde? Pues mire, nosotros estamos en esa estrategia, incluso puedo decirle que ya hay japoneses que han venido a hablar con nosotros para poner plantas de hidrógeno verde en Buenaventura. Ya hemos estado hablando incluso con Aerocivil y con Ecopetrol para SAF aquí en el Valle del Cauca, porque ese es uno de los proyectos que quiere el presidente, que haya SAF. Ecopetrol está pensando en la zona Caribe. Bueno, nosotros tenemos nuestra posibilidad acá y estamos hablando precisamente de poder hacerlo acá. Pero yo sí creo que acá es muy importante y podemos usufructuar pues mucho todo eso que se ha hecho para poder lograr aprovechar. Por ejemplo, muchas empresas vienen a invierten porque tienen compromisos internacionales. Nosotros tenemos que valorizar nuestros activos ambientales, que son esos. Entonces estamos trabajando. Lo que usted dice, Ricardo, es cierto. Una de las cosas que más acaba nuestra biodiversidad y que acaba nuestro medio ambiente es la minería ilegal y las economías ilícitas. Mientras no acabemos el tema de la minería ilegal o la droga, pues difícilmente vamos a poder lograr recuperar esos sitios, porque la idea es recuperarlo. Con el alcalde de Cali estamos trabajando en los farallones. Eso es un trabajo que hemos venido haciendo todo este año, cerrando esas minas con parques nacionales y con el Ministerio del Medio Ambiente, y lograr allí hacer ecoturismo, agricultura regenerativa, hacer agroecología, o sea, otras cosas donde las comunidades tengan una economía sostenible, que es básicamente lo que nosotros queremos. No es solamente mantener la biodiversidad, ya lo estamos trabajando nosotros en nuestras cuencas. Las cuencas hidrográficas pagamos por servicios ambientales, les pagamos a los campesinos, a los afrodescendientes o a los indígenas que hayan en esa cuenca para que ellos cuiden esa biodiversidad y a su vez ellos tengan la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que venimos haciendo nosotros. Gobernador, el valle que usted describe es muy diferente al que describe el presidente Petro. Pues desafortunadamente eso es lo que vemos nosotros. Usted lo tenía al lado cuando el presidente se echó antenoche el discurso de que los monocultivos, que es un discurso en realidad contra unas familias ricas, ¿no? Él dice los poderosos que sacaron a los campesinos y que originaron aquí lo de primera línea. ¿Usted habla de este tema en privado con el presidente? Le dice, oiga, presidente, ¿y discuten esto en privado? ¿Un par de miradas tan diferentes? Sí, le he dicho, incluso este tema de la estrategia de Valle Verde se lo he comentado. Y él reconoce, él dice que
que puede ser muy importante también el tema del MICAI, pero pues el MICAI tenemos problemas, pues ahí está todo concentrado, los disidentes. Pero él sí reconoce que es importante. Pero le reconoce. Le reconoce el privado. Pues él lo que reconoció, porque el día que yo hablé con él me dijo, me parece que puede ser muy importante más que Buenaventura el MICAI, pero pues es ahí, es que el MICAI es ahí, ahí mismo. Sí, no, por eso es que estando el cañón del MICAI tan relativamente cerca, pero el presidente la emprende es contra los azucareros, contra los ingenios, ¿no? No, y realmente yo tengo que decir, yo tengo que reconocer como vallecaucana lo que se ha hecho con la agroindustria. También somos cafeteros, ¿no? También tenemos, independientemente nosotros, tenemos más hectáreas sembradas que el eje cafetero. O sea, más que Quindío. Sí. No, 39 municipios de este departamento son cafeteros y tenemos los mejores cafés especiales. Bueno, yo hablo de lo mejor porque es que nosotros tenemos cosas muy buenas y uno tiene que contarlas, porque es que siempre hay otros. Bueno, nosotros podemos contar muchas cosas buenas que tenemos en el departamento del Valle y que le hemos hecho. Es la gobernadora Dilian Francisca Torres esta mañana hablando sobre la situación del departamento. Paola, adelante. Sí. No, claro, y quiero preguntarle a la gobernadora que mientras se acaba la coca, llega el Valle Verde y la posibilidad del hidrógeno verde, pues tenemos que concentrarnos en lo que tenemos como el gran combustible de la transición energética, que es el gas. Y al respecto, mucho se ha hablado de tener una segunda planta regasificadora, en este caso en el Pacífico, es decir, en Buenaventura, que complemente la única que hay en todo el país, que está en Cartagena. ¿En qué va eso, gobernadora? Muy bien, la planta regasificadora está bastante adelantada. Uno de los problemas que hay es el tubo que viene desde Buenaventura hasta Jumbo, entonces se ha decidido que la planta regasificadora la podamos hacer entre Buga y Tuluá y pues podamos llevar hasta el resto del departamento pues el gas y llevarlo a Buenaventura. Ya lo estamos hablando con pues es que, no sé, pues con Ecopetrol, con todos los que pueden hacerlo y los inversionistas extranjeros. La idea es que por ahí en el 2027 podamos ya tener esa planta regasificadora. Vale. Gobernadora, ¿cómo es el tema del tren de cercanías? Bueno, el anuncio se hizo ayer en Cali, me da la impresión de que no solo hay que hablar de los desacuerdos, sino también de los acuerdos. Acuerdo para construir ese tren de cercanías que decía Hugo Mario sería para conectar Cali con los municipios vecinos, quedaría un poco un área conurbada, que eso es Palmira, Jumbo, Jamundí, ¿me falta uno? Palmira, Jumbo, Jamundí. Jumbo, Jamundí, Palmira, Jumbo, Jamundí. ¿Y el aeropuerto? Y el aeropuerto, pues, pero pues el aeropuerto es Palmira. Estamos hablando de un tren de cercanías. ¿Para cuándo? ¿En qué condiciones, gobernador? Bueno, pues ese es un sueño que hemos tenido los vallecaucanos. En el año 2017 comenzamos el trabajo, ya hacer la prefactibilidad con cooperación internacional y con recursos nuestros. Y allí hicimos la prefactibilidad, nosotros firmamos la factibilidad con la FDN y se lo dejamos a los nuevos alcaldes y gobernadora. Ellos continuaron con esa factibilidad y hoy ya logramos que el gobierno nacional nos apruebe la cofinanciación para el tren de cercanías, que eso era pues lo más importante. La idea es que nos aporten, ellos están aportando el 70%, estamos solicitando que sea el 80-85% porque el plan de desarrollo dejó ahí como algo para poder aportar más al gobierno nacional. Cuesta más o menos 10 billones, pero con financiación. Cuesta más o menos 6 ¿Hay billones. línea férrea? Sí, hay línea férrea. En todo ese espacio hay línea férrea, pues hay que recuperarla, por supuesto, además de ida y venida. Entonces, la primera fase va a ser entre Jamundí y Cali, que son 23 kilómetros. En total son 72. ¿Esa es cuándo? ¿La primera fase cuándo? Esa es la que vamos a hacer ahora. Nosotros no vamos a hacer las tres fases. ¿Cuándo comienza la construcción de esa fase? Bueno, entonces ya con el gobierno nacional aprobando la cofinanciación, la idea es que podamos abrir licitación más o menos a julio, agosto, y en diciembre próximo ya podamos tener quién ganó la licitación. En diciembre del otro año. Sí. Es que son proyectos a muy largo plazo, no son proyectos de un día. La idea, gobernadora, es que uno aterriza en el aeropuerto, en el Bonilla Aragón, que es Palmira.
¿Ahí debe haber una estación del tren de cercanía? Sí, lo que pasa es que esa es otra fase. La primera fase es Jamundí, que es la que más necesitamos por el problema del tráfico, porque vive mucha gente en Jamundí y no tenemos vías, o sea, es muy difícil llegar hasta Gobernadora, ¿ese tren de pasajeros o también de carga? No, es pasajeros. Solo pasajeros. Lo que quiere hacer el presidente y la idea es eso, porque lo hablamos y la ministra ya está en el tema, es que va a ser el tren del Pacífico, que es un compromiso de él. ¿Se acuerdan? Que dijo que iba a hacerlo elevado, es otra cosa. Lo va a hacer, pero por acá. Eso es otro Entonces, rollo. ese tren del Pacífico va a ser de carga y pasajeros. Va a venir de Buenaventura hasta Cali, hasta Jumbo, perdón, de Jumbo a Palmira, y va a llegar hasta el norte del valle y entrar a Risaralda. El tren de cercanías va a ser un recorrido por Cali, obviamente. No, va a venir de Jamundí y va a llegar hasta el terminal. No tiene estaciones en... Sí, claro, tiene... Claro. No, porque la pregunta es, pues la idea es ¿con esa, el tren con Cali no estación. necesitaría un metro o sería otro proyecto Pues futuro? es como el inicio del metro, digo yo. Pero llega, pero perdóneme, llega Jamundí, llega la gente que vive en Jamundí, que trabaja en Cali. Sí, ¿cierto? y tiene estaciones. Ahí están los 23 kilómetros. 23 kilómetros. ¿Cuánto se demoraría ese trayecto? No, pues 10 minutos, 15 minutos, muy rápido, es muy rápido. ¿Y llega a dónde en Cali? Al terminal, o sea, acá al norte del valle, y tiene pues las paradas donde se necesita al norte del Valle del Cauca. Entonces la idea es que en el futuro, que ya estamos comenzando la factibilidad ya de la segundo tramo, que es a Jumbo y a Palmira, ahí empataría el tramo. Gobernadora, hasta el... Ahí el tema clave es que con el anuncio del gobierno ya no hay vuelta atrás, es decir, la plata se garantiza, eso es lo importante. Esa es, ya van a haber vigencia futura. ¿Cuánto pone el gobierno nacional? Pues siempre ha puesto el 70%, pero en el plan de desarrollo del gobierno Petro se aumentó, o allí dio como un espacio para aumentar entre la cofinanciación. Entonces nosotros decimos pues que nos apoyen por lo menos en el 80-85%, y la banca parlamentaria ha estado muy en ese tema. Tengo que decir que en eso, por ejemplo, ya se va a abrir la licitación del aeropuerto, que también es muy importante, es un proyecto. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque es una inversión de 1,5 billones. Segundo, porque va a mejorar el aeropuerto de Buenaventura, va a aumentar la pista, va a mejorar el aeropuerto. Y además nos va a dar recursos para Juan Chaco, el aeropuerto de Juan Chaco y de Cartago. Entonces, esos son proyectos que son importantes para el Valle y que pues se están desentrabando en este momento. Sí, gobernadora, una última pregunta, gobernadora Dilian Francisca, porque usted está hablando de las buenas noticias y Me falta preguntarle por los moteles, no me la vaya a decir. Cierto, verdad. Este tema es el más importante, gobernadora. Pero quiero preguntarle, porque les ha salido muy bien la seguridad, la organización de la COP. ¿Cómo le fue con su sistema antidrones? Muy bien, hasta ahora todo ha sido como muy tranquilo, tenemos en la zona azul, tenemos en la zona verde, o sea, eso lo está manejando pues la Fuerza Aérea. Ahorita incluso, ahora en la mañana voy a ir a ver dónde está. Pero cuando usted dice muy bien, quisiera que nos confirmara o desvirtuara la información que tenemos, y es que han derribado, o por lo menos podido controlar por lo menos 4 drones en esta zona en Cali. Sí, ha habido algunos intentos, pero bueno, lo más importante es que la estrategia ha dado resultado, y pues fundamental que eso le estamos pidiendo al gobierno nacional. No nos vayan a dejar solos ahora que se termine la COP, entonces que le nos dejen van a la fuerza pública. Claro, que nos la dejen acá, por lo menos yo le estoy pidiendo 1,000 para Cali y 1,000 para el Valle, porque es una zona muy difícil. Porque uno habla, mire, hablando con los señores de la policía que están por acá, ¿usted de dónde viene? No, de Bucaramanga, el otro de Manizales, de Medellín, de Bogotá. Vinieron 4,000. La cosa es que le dejen a usted, ¿cuánto aspira que le dejen después de la COP? Pues nosotros estamos pidiendo 1,000 para Cali y 1,000 para el Valle, vamos a ver cuánto nos dejan, pero vamos a pelear duro con eso. Gobernadora, esos drones, perdóneme la interrumpo. Esos hombres que usted necesita de la fuerza pública. Ya voy, Ricardo. Necesitarían además controlar ese centro de drones en Cali. En este inicio de la COP, con el centro de drones en este inicio de la COP, ¿qué han encontrado, descubierto? ¿Cómo va ese trabajo en las primeras semanas? ¿Alguna eventualidad o novedad de seguridad desde el centro de drones, que era una gran amenaza para Cali? Pues dice que sí ha habido algunos, pero pues ahorita voy a ir al centro. Lo está manejando la Fuerza Aérea. Pero cuando usted dice algunos, ¿son algunas amenazas? Sí, hemos tenido amenazas, sí, claro. Tenemos alertas además. Gobernadora. Pero todas con la inteligencia se ha podido ir. ¿Y amenazas contra quién?
que han encontrado en ese pues, centro de drones? lógicamente a Cali o a Jamundí. Pues la semana pasada tuvimos un intento en Jamundí. ¿Pero han bajado algún dron? No, hasta ahora que yo sepa no. Voy a ir hoy al centro de drones, ahorita voy al centro. Pero entonces, ¿qué tipo de alertas han tenido, gobernadora? Porque si pues hay una información de inteligencia sobre la posibilidad de que hayan el desactivado espacio aéreo, ¿no? o inhabilitado drones en las últimas horas. Desde el 12 de este mes se prohibió poder andar drones y tenían que inscribirse. Se habían inscrito como 140, algo así, y solamente se habían autorizado 40 hasta pues cuando comenzó la COP. Porque para poder tener en el espacio aéreo tienen que tener una inscripción previa. Ok. Gobernadora, ¿cuántos indígenas hay de la Minga que llegó desde el Cauca a Cali? ¿Cuánta gente recibió usted? Pues lo que yo sé son 1.500 del CRI. ¿Dónde están esos indígenas hoy? Ya van a estar en la Universidad del Valle. ¿Iban para dónde originalmente? Ellos ayer creo que iban a hacer, no sé si la hicieron, una movilización, y el jueves y el viernes van a estar en el Parque Las Banderas presentando unos 100 negocios verdes que ellos tienen. Eso va a ser como una exposición. ¿Y por qué terminaron en la Universidad del Valle? Porque les habían dado un sitio en Palmira, que es Agrosavia, pero al final no pudieron, tenían otros compromisos. Instituto del gobierno. Sí, del gobierno, sí. Entonces pues hubo que darle la Universidad del Valle en la zona Parqueaderos. ¿Y está bien? ¿Está todo tranquilo? Sí, ellos además trajeron sus baños, trajeron toda su infraestructura. Ok. Gobernador, es que le quería preguntar de los moteles porque se ha convertido en un símbolo del éxito hotelero de Cali. Entonces dijo el alcalde Eder, que los hoteles están llenos, que la gente está yendo a las casas, fincas que quedan alrededor de Cali, que los Airbnb están llenos y que hasta en moteles están recibiendo a la gente de la COP16. ¿Qué información tiene usted sobre eso? No, yo no tengo... ¿Qué tanto conoce usted el tema de moteles? Es que yo no sé mucho de moteles, ese es el problema. Pero, gobernadora, ¿cómo me va a decir que no